con nosotros. Así que saludamos a todos los que nos están mirando por internet o nos van a mirar en un ratito. El lema de este mes de diciembre es Dios con nosotros y tiene que ver con la Navidad, pero tiene que ver con esto que queremos empezar a insistir durante todos los domingos y durante todas las reuniones o encuentros que tenemos, de que la presencia de Dios no tiene que estar solamente en los lugares como este cuando nos encontramos, sino que tiene que formar parte de nuestra vivencia de todos los días. La religiosidad no es una buena palabra, porque la religiosidad tiene mucho que ver con que hago cosas sin sentirlas. Las hago porque las tengo que hacer. Entonces, ¿cuántas personas van y asisten a una reunión, a una iglesia, escuchan? Pero si eso no se traduce en que pase algo en casa, no pasó nada. Alguno dirá, pero yo cumplí, fui. Sí, está bárbaro cuando nos reunimos y Dios hace cosas entre nosotros. Pero qué lindo sería que la presencia de Dios surque los límites del horario de una reunión, los límites geográficos de un templo o esto que se convierte en templo cuando nos reunimos en el nombre del Señor, y que Cristo empiece a vivir en casa. ¿Te imaginás cómo sería el trato entre nosotros si fuéramos conscientes de que Cristo está en casa? Alguna vez te lo he contado, pero un chiquito le dijo a sus padres, papá y mamá, ¿cómo me gustaría que vivamos en la iglesia? Entonces los padres, asombrados, y che, qué bien que estamos haciendo las cosas, porque evidentemente ama al Señor. Y entonces la mamá, más periodista, le hace esta pregunta, bueno, qué bueno, ¿y pero por qué? Porque en la iglesia ustedes no se pelean y me tratan bien. Tragaron saliva y dijeron, apa, entonces vivimos una cosa cuando estamos reunidos y en casa vivimos otra. Cualquier coincidencia con la realidad, no, ¿cómo se dicen las? Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Pero todos sabemos de que a veces en casa no pasa lo que tendría que pasar en cuanto a nuestro trato con Cristo. Y quiero que vayamos a una lectura bíblica. Cada vez que la leo, seguramente vos la conocés, la habrás escuchado, se la habrás contado a alguien, habrás escuchado sermones acerca de esto. Así que seguramente que no vas a escuchar nada nuevo, a no ser que sea la primera vez que te encuentres con esta historia. Pero cada vez que yo la leo, la Biblia tiene vida y te sigue enseñando cosas y te sigue mostrando cosas. Me necesitas en tu casa. Vamos a leer el encuentro de Jesús con Zaqueo. ¿Sabes que Jesús estaba anteriormente diciéndole a los discípulos, vamos a Jerusalén y ahí voy a ser entregado a los romanos, voy a ser juzgado, voy a ser maltratado, voy a ser crucificado y voy a resucitar al tercer día? Tenían una mezcla de tristeza los discípulos y a la vez no entendían y tampoco querían preguntar. ¿Viste cuando no querés preguntar sobre algo para que no se empeore las cosas? Por ejemplo, decir, che, ¿qué tan difícil va a ser el año que viene? Por la duda no preguntés. Confía en el Señor, amparate en su promesa, porque viste que hay ciertas cosas que más las indagás y se hacen más grandes por las dudas. Entonces los discípulos no querían preguntar. Venían 3 años y medio acompañando a Jesús, se seguían asombrando de su forma de ser, de sus palabras, de sus milagros, pero de este tema no querían hablar. Se van acercando a Jericó. ¿Sabés que Jericó, hoy, hablando de los conflictos que hay, cuando vos pasás por la ruta y hay una entrada que baja a Jericó, hay un cartel en rojo como peligro que dice que ningún ciudadano israelita puede entrar a Jericó porque las autoridades no se hacen responsables y los matan. O sea, un turista puede entrar porque puede ir a conocer la ciudad de Jericó, que hay muchas historias en la Biblia acerca de Jericó. Pero si un judío hoy quiere entrar, lo pueden matar y no se hace responsable nadie. La ciudad de Jericó fue la primera ciudad que conquistó como la tierra prometida a Josué y el pueblo de Dios. Y es una ciudad que está como 600 metros bajo el nivel del mar. Cuando Jesús cuenta la historia del buen samaritano, había alguien que descendía de Jerusalén
a Jericó. Así que la ciudad de Jerusalén está más elevada al nivel del mar y desciende hacia la ciudad de Jericó. Y todo ese camino hasta el día de hoy es peligroso. Te pueden asaltar tal cual como la historia que contó Jesús. Pero Jesús está por entrar. Y hay alguien que se entera de que Jesús está por entrar. Esto cuenta el final del capítulo 18 de Lucas y es un ciego que se llama Bartimeo. Y cuando pregunta, porque escuchaba mucho ruido, le dicen que Jesús, este hombre empieza a los gritos: Jesús, hijo de David, tené misericordia de mí. La gente le dice, cállate, y él insiste más fuerte porque era su oportunidad de que algo diferente pase. Hasta que Jesús lo manda a llamar, le pregunta, ¿qué querés que haga? Zaqueo dice, que me sean abiertos los ojos, quiero ver. Jesús lo sana y empieza a dar gloria a Dios y a gritar, y toda la multitud se asombra con el milagro que había hecho Jesús en Bartimeo, y ahí entra en la ciudad de Jericó. Y ahí vamos al relato que tenemos en esta mañana en Lucas 19. Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús. Pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pregunto, ¿qué sería ser de baja estatura? Tirame una medida. Como yo. Ah, bueno, pero... ¿Qué sería tener baja estatura? 1,50 m para abajo. Sí, para abajo. Bueno. Baja estatura. Y evidentemente, cuando hay baja estatura, uno no puede ver si hay alguien que se te para adelante. ¿Alguna vez fuiste a un cine, a un lugar y se te sentó alguien adelante que no podías ver? Bueno, evidentemente Zaqueo, que era conocido y que tenía mucho dinero y que su reputación iba delante de él, tristemente porque no era estimado en la ciudad, tiene ganas de encontrar a Jesús. Entonces, rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo, Zaqueo, apúrate y bajá de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Imagínate que vos vas a ver a alguien que lo admirás, a un jugador, a un artista, qué sé yo, a alguien que para vos es importante, que él no te registra, no te conoce, pero vos sí lo conocés. Sabés todo lo de su vida, es como un fan de algún cantante. Y vos querés verlo lo más cerquita posible, y esa persona te llama por tu nombre y dice, hoy voy a tu casa. ¡Apa! Interesante. ¿Qué hace Zaqueo? Cuando Jesús llegó a ese lugar le dijo, Zaqueo, apúrate, bajate de ahí porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos al ver esto murmuraban. Definición de murmurar, escucho. Ninguno de nosotros murmura, por eso tenemos que buscarlo en el diccionario, porque nadie sabe lo que es murmurar. El mejor significado de murmullo es hablar bajito, ¿sí? Como el murmurar del claro manantial, decía una canción, cuando suena algo bajito allá de fondo. Pero principalmente la palabra murmurar tiene esta mala intención de que hablo bajito mal de alguien. Ese es el problema. Cuando hablan detrás de las espaldas o que el otro no se entere. La gente empezó a murmurar y decían que Jesús había entrado en la casa de un pescador. Pero Zaqueo se puso de pie, ya estaban en la casa comiendo, y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pues este hombre también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, Jesús está hablando de sí mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Viste que muchas veces en los evangelios escuchamos esto, Hijo del Hombre. En el estudio que estamos haciendo los miércoles sobre los últimos tiempos, ¿sabés que hay un versículo en Daniel 7:13? Es el centro del corazón de la profecía de Daniel, donde Daniel habla de que hay un hijo de hombre que va a descender del cielo. Está hablando de Jesús,
Cada vez que Jesús en los evangelios se llama el Hijo del Hombre, y lo escuchaba un religioso que leía las profecías, o creía o le daba muchísima bronca. Porque cada vez que Jesús decía el Hijo del Hombre, estaba diciendo, este es el que profetizó Daniel. Cuando Jesús es llevado al Sanedrín, que era el consejo deliberante judío, donde estaban los principales sacerdotes, diputados y senadores de las diferentes facciones, fariseos, saduceos, herodianos, hay testigos falsos que lo acusan a Jesús y no coinciden ni siquiera en los testimonios, pero llega un momento donde el sumo sacerdote le dice, decinos sí o no, si vos sos ese que profetizó Daniel, si vos sos el Hijo del Hombre. Y cuando Jesús dice, soy yo el Hijo del Hombre. Claro, nosotros no le Hijo del Hombre, decimos, bueno, ¿qué te suena a la canción que cantaba Rey León? No, Tarzán, la canción de Tarzán, Hijo de Hombre. Pero estamos hablando de alguien más que nació, que es un Hijo de Hombre. Estamos hablando de ese Hijo de Hombre, ese Hijo de Dios que iba a descender al mundo. Entonces cuando Jesús dice, yo soy el Hijo del Hombre, el sumo sacerdote se rompe las vestiduras y dice, ¿qué más testimonio tenemos? Ha blasfemado, merece la muerte. Fíjense la bronca que le daba a las personas cuando hablaba del Hijo del Hombre. Porque era mucho más que decir soy un ser humano. Era decir soy ese que Dios envió al mundo. Soy el Salvador, el que va a venir a reinar. Entonces es interesante, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Rápidamente quiero que resaltemos algunas palabritas de este relato. Primero, Zaqueo. Trataba de ver quién era Jesús. La religiosidad hace que uno se conforme con conceptos y con cosas que uno ha escuchado, ha sabido, ha leído. Pero en este hombre Zaqueo había una iniciativa, una inquietud. Por lo general nuestra búsqueda de Dios nace porque hay algo acá adentro, que lo produce el Espíritu de Dios. Recién charlábamos sobre el hijo pródigo y sintió algo esa mañana y dijo, me tengo que volver. Todo arranca por una pequeña decisión de fe. Imagínense si Zaqueo decía, bueno, uso mis contactos, que me hagan cordón, uso un par de muchachos, me imagino que Zaqueo debe haber tenido guardia y custodia personal, pero evidentemente tuvo una iniciativa porque él quería ver quién era Jesús. Cabe la pregunta, ¿quién es Jesús para vos? Alguno dirá, bueno, ¿te cuento todo lo que sé? No es lo que sabés. ¿Qué experimentaste de él? Son cosas diferentes. Una cosa es lo que sabe nuestra mente y otra cosa es lo que ha sentido, ha experimentado en nuestro corazón. Evidentemente Zaqueo sabía de los milagros, sabía de las palabras, sabía de este profeta de Nazaret que algunos hablaban bien y algunos hablaban mal, y escuchó el murmullo de la multitud que decía, hoy pasa Jesús por Jericó. Y entonces tuvo esa iniciativa. Trataba de ver quién era Jesús. Otra cosa que quería resaltar es cuando Jesús levanta la vista y le dice estas palabras que basan esta reflexión que vamos a tener esta mañana. Necesitas que vaya a tu casa. Levantó la vista y le dijo, Zaqueo, apurate y bajá de allí porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Charlábamos hoy antes de la reunión con algunos amigos y decíamos, ¿será que Jesús no tenía dónde comer esa noche, no tenía dónde dormir? ¿Cuál era la necesidad de Jesús? ¿Necesitaba pasarla bien? ¿Necesitaba que alguien le invite buena comida? ¿Necesitaba confort? ¿Quién era el que necesitaba que Jesús vaya a la casa? Zaqueo. Ahora, es interesante, el Evangelio de Lucas, te invito a que lo leas, y más en esta época de Navidad, arrancá por el capítulo 1 y 2, que va contando el relato de las profecías cumplidas, de cómo fue la primera Navidad. Pero es interesante que todo el Evangelio de Lucas habla de lugares y de casas donde va Jesús a comer. Y en cada lugar donde va, pasan cosas. Pero a diferencia de todas las demás, donde muchas veces lo invitaban a Jesús, en esta se invitó solo. ¿Conoces a alguien que se invita solo? Si es un buen amigo, vaya y pase. Si es alguien desconocido, no sé, no hay nadie en casa. ¿Qué decimos? Ahora, Zaqueo, primero se sorprendió porque Jesús lo llame por su nombre. Cada vez que en Jericó decían Zaqueo, la gente tenía
un mal sabor. Viste que hay nombres que te dicen todo simplemente con mencionarlo. Es decir, Judas, Judas, traidor, te dice todo el nombre. Cada vez que en Jericó decían saqueo, a los bolsillos. La gente decía, mentiroso, ladrón, se enriqueció con nuestra plata. Todo lo malo, cada vez que se escuchaba el nombre saqueo, iba acompañado seguramente de algún insulto y de algún mal comentario. Ahora, que Jesús le diga saqueo, creo que nunca en toda su historia debe haber sonado tan bien ese nombre como en los labios de Jesús. Porque el Señor llama a cada uno por su nombre. Lo que sigue es más importante. Dice, apurate y bajá de ahí, hoy tengo que pasar la noche en tu casa. ¿Qué sucedería si hoy, domingo 16, ¿sí? ¿Estoy bien? 17, domingo 17, el Señor nos diría, Henry, tengo que ir a tu casa. Necesitas que vaya a tu casa. Entonces yo podría decir, pero ¿sabes cuántas Biblias tengo en casa? No te pregunté eso. Pero Señor, yo soy el pastor del refugio. Pero nos llevamos bien con Maricel, ¿eh? Y yo tengo que ir a tu casa. Entonces podría decir, pero ¿sabes cuántos versículos tengo ahí pegado en la heladera? ¿Para qué querés venir a casa? Capaz que tenga que ordenar algunas cositas si venís vos. Es que creo que hay algo que tenemos que entender. Volvemos a la definición del principio. Religiosidad es circunscribir mi relación con Dios a un tiempo, a un espacio, y después decirle las demás cosas, no te metas. Señor, acá haz todo lo que quieras, en casa no te metas. No porque no te ame, es porque quiero vivir mi espiritualidad y mi cristiandad y mi fe acá. No te metas en mi trabajo, no te metas en mi relación matrimonial, con mis hijos, ahí yo me manejo. Es ahí donde nos damos cuenta de que si Cristo no puede entrar a casa, es porque evidentemente lo más importante de nuestra vida pasa ahí. Y si Cristo no puede entrar ahí, nos estamos perdiendo la bendición más grande. Hay una promesa que dice que toda familia va a ser bendita si le da lugar a Cristo en su casa. Rápidamente, tengo que ir algunos minutos, no quiero que se te pasen las tortas fritas. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Interesante. Alguna vez escuchaba que alguien hacía como el relato de esto y Zaqueo mientras iba de aprisa se iba imaginando, mi esposa habrá lavado las cosas, estará limpia la casa. Y si le caigo le digo, mirá, viene Jesús y encima viene con compañía, son 12. Una cosa es que venga uno a comer, pero que vaya Jesús era ampliar la mesa. Si no hay quincho, hacelo. Había que cocinar para varios y ¿sabe qué? Los discípulos venían de caminar muchos kilómetros. Y los hombres a veces comemos de más cuando caminamos mucho. Lo interesante es que se bajó y con gozo, con mucho gusto recibió al Señor. Otra cosa que quería resaltar y rápidamente vamos a una reflexión final. Lo interesante es lo que pasó en la comida. Todos sabían a qué se dedicaba Zaqueo, todos sabían cómo Zaqueo había tenido riqueza, pero nadie se imaginaba lo que podía ser la presencia de Cristo en ese hogar. Yo me imagino que Jesús no le dijo, bueno, a ver, sacá tu cuadernito donde anotás lo que entra y lo que sale. No. Jesús no le puso a hacer algunas preguntas incisivas. Che, ¿vos cómo te manejás con tu economía? ¿En qué gastás? Dicen que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón, que donde más invertimos es lo que más nos importa. Entonces Jesús le podría haber dicho, che, hace mucho que no vas a Jerusalén a ofrecer sacrificio. No creo que hayan charlado de eso. Es más, me hubiera gustado estar sentado ahí o ser un cuadrito para estar observando por qué Zaqueo tomó esa decisión. Jesús había dicho esto en Juan 3. La condenación de los seres humanos es que cuando se acerca la luz, hay algunos que prefieren seguir en las tinieblas para no querer cambiar. Pero el que quiere hacer las cosas bien, cuando la luz ilumina, están dispuestos a cambiar lo que haya que cambiar. La luz del mundo se sentó en la mesa de Zaqueo. Y Zaqueo se dio cuenta que había cosas que no podía seguir manteniendo. Evidentemente, la mayoría de los cobradores de impuestos cada vez quería más y más y más, y había un corazón que amaba más las cosas que a las personas.
Y tomó la decisión esta. Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. ¡Qué decisión! Si te vas al capítulo anterior, vino una persona totalmente diferente. Lucas 18 cuenta que una persona joven y rica vino a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? ¡Qué bárbaro! Si vos y yo hubiéramos visto Zaqueo o este joven rico, todos aplaudíamos al joven rico. Entonces decían, che, yo quiero ir a tu casa. ¿La casa de Zaqueo? No, tiene mala reputación. A ver si me quedo pegado también con sus antecedentes. Prefiero la casa del joven rico. Lo cierto es que cuando el joven rico dice, ¿qué tengo que hacer? Jesús le empieza a citar los mandamientos y él dice, todo eso lo hice. ¿Qué más me falta? Había una persona que tenía sed de tener cosas profundas con Dios. Pero cuando el Señor le dice, bueno, sí te falta una cosa. Andá, vendé todo lo que tenés, dalo a los pobres y después seguime. El Evangelio de Lucas lo dice de esta forma. Se puso muy triste el joven rico. Y Jesús al ver su tristeza dijo, qué difícil que es para una persona que ama las riquezas que pueda entrar en el reino de los cielos. El Evangelio de Marcos lo cuenta de esta forma, que Jesús lo miró antes de decirle esta frase, que quería subir su nivel de espiritualidad y le dijo con su mirada, te amo, vendé lo que tenés y dáselo a los pobres y seguime. Es que, claro, este joven rico pensaba que su seguridad era lo que tenía, no su fe en Dios. Y necesitaba sacar esa piedra del camino porque si no jamás iba a confiar en Dios, iba a seguir confiando en lo que tenía y en lo que él había hecho bien. Ahora, vemos un Zaqueo que es todo lo contrario. Este Zaqueo, nadie esperaba nada de Zaqueo. Es más, Jesús no le dijo a Zaqueo lo que le había dicho al joven rico. Este lo dijo voluntariamente. ¿Viste que a veces del lugar menos pensado y de la persona menos pensada vemos jugadas divinas? Es que el Espíritu de Dios hace cosas invisibles cuando uno le da lugar en su hogar y Dios puede hacer cambios profundos que quizás hasta el día de hoy no han pasado. Bueno, como si fuera poco, Zaqueo dice, y si alguien defraudé, todos sabían que no había publicano, cobrador de impuestos que no se quede con algún vuelto. Él era jefe de los cobradores de impuestos, así que evidentemente tenía una clientela de cobradores que dependían de él, que le daban sus vueltos. Así que, fíjate lo que dice. Si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. ¡Wow! ¡Qué buena frase! Algunos dirán, ¿pero por qué lo multiplicó por 4? Bueno, es que la ley de Moisés decía, si alguien te roba una oveja, tiene que devolver 4. Así era. Claro, entonces el que robaba una un par de veces se daba cuenta que no era negocio robar porque tenía que devolver cuadruplicado. Ahora, Zaqueo podría haber dicho, bueno, recién hoy vino Jesús, de ahora en más, borrón y cuenta nueva, lo que pasó, pasó entre tú y yo, ahora en más, arrancamos de nuevo, ahora voy a hacer las cosas bien. Pero el verdadero arrepentimiento no lleva simplemente el reconocer que hice las cosas mal. El verdadero arrepentimiento lleva cambiar mi forma de pensar y de ver la vida de ahora en más, pero arreglar y restituir lo que hice mal. Si yo degradé a mi esposa, la traté mal, la humillé, y vengo acá y digo, Señor, perdóname, qué mal que la traté. Y ahora quiero arrancar todo de cero sin pedirle perdón, sin tratar de restaurar eso. Y hay algo que me quedó en el camino que no cambié. Si Zaqueo hubiera dicho, de ahora en más, no dijo de ahora en más. Dijo, ahora mismo voy a arreglar mis finanzas. Ahora mismo voy a cambiar mis prioridades, ahora mismo me voy a alinear a la voluntad de Dios y voy a arreglar lo que hice mal. Termino con esto rápidamente. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y rápidamente, antes de que terminemos, ¿sabes que la salvación que Jesús vino a darnos principalmente es una salvación eterna? La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que la salvación tiene mucho que ver con qué va a pasar después de la muerte. Jesús murió en la cruz para que yo no sea condenado eternamente. Así que la salvación implica una esperanza maravillosa de vida eterna. No se termina todo con la muerte. El que cree en Cristo va a resucitar
en el día postrero, vamos a vivir para siempre con Él. Tantas frases y hermosas promesas de la Biblia son para aquellos que hemos sido salvados, perdonados nuestros pecados, no porque lo merecemos, sino porque merece el sacrificio de Jesús, que creamos en Él, y eso nos da vida eterna. Ahora, la salvación no implica solamente salvación eterna, implica salvación de pérdida de tiempo en la vida. El apóstol Pedro dice, el Señor con su sacrificio nos libró de una vana manera de vivir. Otra forma muy agresiva de decirlo es una forma estúpida que no llega a nada en la vida. Una forma encarada en la vida que lo único que hace es defraudarme y darme cuenta al final de mis días que no hice lo que tenía que hacer. La salvación del Señor implica la eternidad, pero implica mi tiempo de vida acá en la tierra. Ahora, hay una frase que también utiliza la palabra de Dios y aquí aparece. Salvación de la casa. Alguno dirá, ¿qué es esto de salvación de la casa? Es que tiene una grieta, entonces le pone una columna para que no se venga abajo. Cada vez que la Biblia habla de casa, habla de hogar. Habla de hogar. Y cuando uno piensa en tantos hogares destruidos hoy en día, esta palabra tiene poder para decir, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Qué es que se salve una casa? Bueno, algo parecido pasó en Hechos 16 cuando Pablo y Silas son azotados y son puestos en el calabozo y son puestos en un cepo y empiezan a orar y a alabar al Señor y tiemblan los cimientos de la cárcel, se abren las puertas, toda cadena es rota y el carcelero se quiere suicidar porque sabía que si se le escapaba un preso él iba a dar la vida por ese preso. Pablo y Silas desde adentro le dicen, no te hagas ningún daño porque nosotros estamos acá. Así que el carcelero pide luz, porque no había luz de emergencia, y va hasta el calabozo de más adentro y hace algo que jamás un carcelero ha hecho. Se arrodilla delante de Pablo y de Silas y les dice, muchachos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí aparece la frase de Pablo. Dice 16:31 de Hechos, ¿te acordás? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De nuevo aparece esta frase casa. Cuando hablamos de casa, hablamos de familia, hablamos de hogar. Puede ser que yo haya salvado mi alma eternamente, pero que mi casa todavía no se haya salvado. ¿Y qué es lo que hablo cuando hablo de casa o cuando la Biblia habla de casa? Habla de cómo la presencia de Cristo puede afectar nuestras relaciones familiares. La salvación de una casa tiene que ver con que una relación matrimonial es restaurada, con la relación con los hijos y entre los hijos y los padres que es restaurada. Un lugar, un punto de encuentro, un altar familiar donde la presencia de Cristo no simplemente es mencionada a la hora de bendecir los alimentos, sino que forma parte vital de esa familia. Rápidamente, quiero pensar en tres cosas. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo en casa. Hace mucho tiempo atrás, la Iglesia Católica hizo una campaña que mandaba a todos los que los pedían por correo como una imagen de Jesús. Y la campaña decía, recibí a Jesús en tu casa. Y era un cuadrito, era como una imagen de Jesús para decir, bueno, lo pongo en un lugar y soy consciente de que Jesús vino a casa. Ahora, ¿qué significa que Cristo entre en casa? Vuelvo a decir esto, a ver. Dios es omnipresente, significa que está en todos los lugares al mismo tiempo. También está en tu casa y está en la mía. Pero cuando Jesús le dice a Zaqueo, vos necesitás que yo vaya a tu casa, tiene mucho que ver con lo que dice Mateo 18, donde hay 2 o 3 que se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio. ¿Qué sería que tu casa se transforme en un templo? Pero no porque haya que andar en puntitas de pie, porque uno no puede ser libre y vivir disfrutando de las cosas que tiene en su hogar, sino por ser conscientes de que el Señor está entre nosotros. ¿Sabes qué? Hay algo que tenemos que volver a recuperar. Y es el buscar como familia, tener un punto, aunque sea 5 minutos en la semana, no sé, 10 minutos, hacerlo varias veces, no importa cuánto, pero sí como familia reunirnos y en la presencia de Dios juntos decir, Señor, queremos que seas parte de nuestra relación. ¿Qué lugar ocupa Cristo en nuestra agenda familiar? ¿Qué lugar ocupa Cristo en nuestras conversaciones familiares? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios?
Tenemos un tiempo para leerlo en familia. Mirá, cada uno puede hacer su devocional, su oración, su lectura, pero hay algo poderoso que sucede cuando como matrimonio, con los hijos, como familia, dedicamos un tiempo todos juntos para dar gracias a Dios, para leer algo de la palabra de Dios y para decir, Señor, te necesitamos. Algo poderoso pasa. Antiguamente la Iglesia Católica tenía un lema que decía, la familia que ora o que reza unida, permanece unida. Es que cuando como familia le damos lugar a Cristo en el hogar, hay cosas que comienzan a pasar. Mateo 18 es muy poderoso porque Mateo 18 habla del perdón. Mateo 18 habla de cuando dos personas dejan de estar peleadas y se ponen de acuerdo y le piden al Padre, Dios es capaz de desatar cosas que estuvieran atadas. Dios es capaz de bloquear cosas que hasta el día de hoy están atacando nuestra vida y no nos damos cuenta. Y ahí es donde aparece Mateo 18:20. Si dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio. Por lo general pensamos en este versículo cada vez que nos reunimos en este lugar, pero esto no aplica solo para este lugar. Principalmente aplica para el hogar, para casa. ¿Qué sería? No te digo de que santifiques la casa de tal forma de que, qué sé yo, dejemos de disfrutar de que Dios está con nosotros. ¿Sabés que hay algunas personas que dicen, me está yendo bien, pero digo bajito, no vaya a ser que Dios se entere y Dios me frustre el que esté contento? Hay algunas personas que tienen una idea de Dios de que no hay que disfrutar tanto porque Dios se enoja, Dios nos quiere triste. ¿Qué clase de Dios tenemos? El Salmo 43 dice, Dios es el Dios de la alegría, Dios es el Dios del gozo. Dios no está contento con tu frustración. Dios disfruta junto con nosotros, llora con nuestros dolores, quiere ser parte de nuestra vida. Lo que hizo Jesús en la cruz no fue simplemente salvar nuestra eternidad, quiso ser parte de nuestra historia y también de nuestra historia familiar. ¿Qué sería? Que así como pasó en la casa de Zaqueo aquella vez, esta semana vos y yo tomemos alguna iniciativa. No sé, no te digo algo súper largo y súper extenso, pero que como familia empecemos a buscar a Dios. Tengamos un lugar para ponernos de acuerdo y orar. Conozco a muchos hombres que son muy machos para pelear a alguien y para defenderse y para hacer valer sus derechos, pero que tienen vergüenza de orar delante de sus hijos y de su esposa. Cuando el Señor le dice a Josué, mirá que te mando, que te esfuerces y seas valiente, ¿sabes para qué se lo dice? Para que la palabra de Dios no se la olvide ni de día ni de noche, sino que la pronuncie y la proclame. Quizás necesitamos esa lenga del cielo y que el Señor nos diga en esta mañana, hey, te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Para qué? Para hacer que Cristo entre en tu casa. Para hacer que nuestro hogar sea una habitación donde a Dios le encante estar y disfrutar. Para que la presencia de Dios se perciba. Mirá, me acuerdo de algunas cositas que solíamos hacer cuando los chicos eran más chicos en casa. Hacíamos la reunión familiar y claro, la concentración de un chiquito dura segundos. Entonces tratamos de hacer una reunión divertida. Leíamos un versículo que lo podrían entender los chicos, tratábamos de dar gracias por algo, de pedir por algo que nos preocupaba. Y era una diversión, y por ahí estábamos orando y nos reíamos, y no era una falta de respeto a Dios. Era hacerlo parte a Dios de nuestra cotidianidad. Hay lugares de nuestro hogar, hay momentos de nuestra historia familiar donde Dios tiene ganas de intervenir, pero como lo dijo a la iglesia de la Odisea, no va a entrar, solamente golpea la puerta. ¿Sabes? En la casa de Zaqueo no se metió de prepo, le dijo, es necesario que hoy yo vaya a tu casa. Y Zaqueo se dio prisa para abrir la puerta y preparar la casa. ¿Qué sería que como familias, aunque sea uno de nosotros que pueda afectar su vida familiar porque dice como Zaqueo, Señor, vení a casa, vení a mi hogar, vení a nuestras conversaciones. Mira, hay ciertas cosas que no las podemos resolver en este nivel horizontal porque uno tiene una postura, otro tiene otra, pero cuando lo hacemos parte al Señor, cuando lo hacemos parte de nuestras conversaciones, cuando les somos sinceros y decimos, Señor, mira, nos peleamos siempre por lo mismo y no sabemos cómo arreglarlo, ayúdanos. Una de las misiones del Señor Jesús es ser el príncipe de paz, ser el reconciliador, ser el que restaura las relaciones. ¿Cuántas cosas en nuestra familia pueden cambiar si Cristo viene a casa? Tengo que terminar en esta mañana, cambios en casa. Toy Story es una película muy interesante, la he visto con mis hijos tantas veces que me acuerdo los diálogos. Y hay una canción que pasa con este muñequito que ya no es el preferido de la casa. Y empiezan a sonar una canción que dice,
cambios que hay en mí. ¿Qué efectos trae la presencia de Cristo en el hogar? Saben que uno acá por lo general no se insulta, no se dice malas palabras porque estamos en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué habilita para que yo en casa las diga? ¿Qué habilita para que yo en casa esté a los gritos? ¿Qué habilita que yo en casa me olvide de Dios y me queje, insulte o hable mal de alguien, de otro? ¿Qué habilita que tenga malos hábitos en casa? Total, nadie me ve. Mira, el Salmo 101 lo escribió el rey David y dice: voy a cantar una canción de misericordia y de juicio. Te voy a cantar a ti, Señor. Quiero que me enseñes el camino de la perfección. Quiero cambiar. Y dice esto: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No voy a poner delante de mis ojos cosa injusta. Ni que hubiera pornografía en aquella época. Ya David en el Salmo 101 dice: te quiero honrar en mi casa con lo que veo, con lo que digo, con lo que escucho. Cuando Cristo empieza a ser parte de nuestra relación familiar, nuestro trato empieza a cambiar. Por respeto a Él. Si digo todo lo que siento, no estoy siendo justo y podría lastimar a la persona que más amo. Pero como sé que el Señor está ahí, guardo respeto, guardo silencio, soy sabio, ahorro mis palabras y lo que digo trato de decirlo con gracia, con amor, para ayudar y no para destruir. Ahora, qué interesante este cambio que hizo Zaqueo. Se me ocurren algunas cosas antes de terminar en esta mañana. Va a pasar mi amigo para terminar en serio, a tocar una canción. ¿Sabes? ¿Le habrá consultado Zaqueo a su esposa y a sus hijos la decisión económica que estaba por tomar? Porque era un recorte salarial importante. Habrá mirado a la esposa, a los hijos, y dice: muchachos, ¿todo bien? Mi amor, de ahora en más tenemos la mitad, porque la mitad se la damos a los pobres. Ah, y perdón, ¿vieron que en el pueblo se habla de que nosotros nos hemos quedado con algunos vueltos? Al que le robé se lo devuelvo 4 veces. ¡Apa! ¿Vieron que hay miradas que son como las de Superman, que tienen ese láser que puede penetrar? ¿Qué habrá pensado la esposa? ¿Qué habrán pensado los hijos? ¿Qué habrán pensado los discípulos? Pero como siempre, lo más importante es lo que piensa Jesús. Y Jesús lo que termina diciendo es: la salvación vino a esta casa. Mirá, si ese día Jesús no pasaba por Jericó, Bartimeo no era sano. Si ese día Jesús no entraba a la ciudad de Jericó, la familia de Zaqueo estaba condenada a vivir esclavizada en sus propios principios, experiencias, avaricia, deseos torcidos. Pero Jesús pasó por ahí. No sabemos muchas otras cosas que Jesús haya hecho en Jericó. Lo que sí sabemos es que Bartimeo cambió para siempre y que el hogar, la casa, la familia de Zaqueo fue salva. ¿En qué área de tu familia necesitas que Jesús haga un milagro? ¿Sabes? Los cambios que uno hace para quedar bien adelante de los demás son cambios que lo hace solamente para eso y por lo general no tienen profundidad ni duración en el tiempo. Ahora, los cambios profundos se dan en los lugares más secretos e íntimos. David decía: amás la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué es un hogar que no se viene abajo en medio de tantas crisis familiares a nivel mundial? Es un hogar que vive lo que Jesús dijo en Mateo 7. Deciden construir su familia, su hogar, su casa, sobre lo que Jesús dijo y sobre obedecer eso que Jesús dijo. Y pueden venir tormentas, la van a venir. Y pueden venir vientos y van a venir. Y pueden venir inundaciones y lluvias. Pero la casa, el hogar no se viene abajo porque hay algo más fuerte que lo sostiene. Cuando yo era chico pensaba que los hogares cristianos eran invencibles, que nunca se iban a separar y que nunca se iban a romper. Pero después fui creciendo y me di cuenta de que eso no era así. Y de que había algunos hogares donde los que vivían eran salvos porque habían creído en Jesús, pero Cristo Jesús no tenía lugar en sus relaciones, puertas adentro, en sus mesas familiares, en la intimidad de cada hogar, de cada habitación. Y cuando Jesús es todo pero puertas afuera y no es nada puertas adentro, los cambios no son profundos y la casa no está a salvo. ¿Cuántas personas hoy están sufriendo
el no haberle dicho, Jesús, necesito que vayas a casa. Déjame que termine con buenas noticias esta mañana. 19:10 de Lucas. Este sí que es un versículo de ladera. El Hijo del Hombre, ¿quién es? Jesús. No es un hombre más. Es Dios hecho hombre, es Dios con nosotros. Es el que mandó el Padre. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Primero, nuestro corazón se había perdido, se había alejado de Él. Pero también nuestra familia. Y Él hoy, que es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, tiene poder para restaurar el pacto matrimonial y el pacto familiar. Cada vez que Israel estaba sufriendo las consecuencias de haberse alejado de Dios, se levantaba un profeta, un rey o un caudillo que decía, volvamos a Dios. Volvamos a Dios. Y volver a Dios no era una oración de arrepentimiento solamente, era volver a restaurar un estilo de vida que lo hacía a Dios ser honrado en cada actitud, en cada decisión. Desde la familia hasta una nación. Yo quiero que cierres tus ojos un ratito. Yo lo tengo cerrado hace un rato. Me voy a tomar este matecito cebado hace un rato también. ¿Qué sería que esta mañana lluviosa, el mismo Jesús, que está vivo porque venció la muerte, pero venció la muerte porque la tuvo que pasar para perdonarnos y salvarnos? Él es el autor de la eterna salvación. Él es el que perfecciona nuestra fe. ¿Cuántos hijos necesitan ver a papá y a mamá orando? ¿Cuántos hijos necesitan en sus habitaciones volver a darle lugar a Jesús? ¿Cuántos ratos libres de los cuales el Señor no tiene parte ni suerte porque no podría compartir con nosotros si no lo invitamos? ¿Cuántas decisiones que seguimos postergando y quizás como Zaqueo hoy tengamos que decir, acá se corta? Hay cosas que no puedo seguir practicando las puertas adentro. No para quedar bien con nadie, sino porque quiero que Jesús venga y se quede en casa. Que mi hogar sea una habitación donde a Él le guste estar. ¿Sabes? La Biblia nos cuenta de que había un lugar donde a Jesús le encantaba ir. Era la aldea de Betania, quedaba cerquita de Jerusalén. Ahí Él se sentía como en casa. Ahí estaba Marta, María, ahí estaba Lázaro, su amigo. Siempre Jesús, que quería descanso, le gustaba ir a esa casa. Era una casa seguramente sencilla, pero donde se lo esperaba y se lo honraba. Cabe la pregunta, ¿qué lugar ocupa Jesús en tu hogar? ¿Hay un tiempo para orar? ¿Hay un tiempo para que la palabra de Dios ilumine? Alguien ha dicho que la palabra hogar es una buena mnemotecnia para acordarnos que la H de hogar, porque así empieza la palabra hogar, es de honra. No sé lo que pueda estar pasando afuera, pero puertas adentro tiene que haber una cultura de honra. Tenemos que respetarnos, porque el Señor está entre nosotros. La O es de oración. La oración es la gran oportunidad de hacerlo parte a Dios de nuestra historia, no solamente de pedirle lo que necesitamos, sino de invitarlo a que entre. La G tiene que ver con gratitud. A Dios le encanta cuando somos agradecidos. Ser agradecido es la voluntad de Dios. Es el regalo que le ofrecemos como familia. La A tiene que ver con anunciar. La Biblia nos dice de que Jesús es el alfa y el omega, es el verbo de Dios, es un mensaje. Qué maravillosa es cuando la palabra de Dios tiene un lugar cada día en nuestra historia familiar. Y así como hacemos muchas cosas y como desayunamos, comemos, hacemos esto, lo otro, hay un tiempito para leer juntos la palabra de Dios. No te estoy hablando de hacer una reunión eterna. Es una iniciativa como la de Zaqueo para que Él tome parte. Hay ciertas cosas que no se van a desatar
hasta que no nos pongamos de acuerdo para que la presencia de Dios habite en nuestro hogar. La R tiene que ver con reconocer a Dios. Reconocer es volver a darme cuenta de la importancia que tiene algo que ya conocía. Señor, en esta mañana, todos nosotros, empezando por mí, te agradecemos por esta historia de Zaqueo. Señor, no creemos que perdió Zaqueo por esa movida económica que hizo. Creemos que ganó toda su familia, porque vos fuiste. Y cuando estás, hay cambios profundos. Y cuando sos parte de la familia está salva. Señor, en tiempos de tantas crisis familiares, creemos que tu voluntad perfecta es defender nuestra familia. Señor, si hay cosas que se han quedado detenidas, si hay cosas que hemos dejado de hacer, si hay cosas que nunca hemos hecho y tu Espíritu nos está invitando a hacerlo. Señor, que no haya postergación, sino decisión, osadía, valentía, porque queremos que habites por la fe no solo en nuestros corazones, sino también en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras relaciones. Que si alguien en esta mañana necesita el perdón, el arrepentimiento, la restauración, por la fe te pueda encontrar, Señor. Porque viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias por no cansarte de nosotros. Gracias por volver a insistir. Por una vez más golpear a la puerta del corazón. Ven, Señor. Ven a comer con nosotros en nuestras comidas familiares. Queremos que aparezcas en nuestras conversaciones, en nuestros hábitos y en los lugares más íntimos de nuestros hogares. Salva nuestra familia, Señor. Protege nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. En esta mañana, antes de